Las noticias de hoy en Estados Unidos. Comenzamos por el Washington Post, que destaca en su gran titular, de nuevo, presión para que se puedan establecer leyes que marquen control de armas. Esto, sin embargo, nos lleva a las argumentaciones que ya son tan familiares a favor y en contra en Estados Unidos, es enfrentarse a la muy poderosa Asociación Nacional del Rifle. Y en la misma tónica viene el gran titular de hoy de The New York Times. Acá se destaca lo siguiente. Luego del ataque masivo en la escuela bachillerato, en el High School de Parkland, en Florida, en el 2018, ciudades a lo largo de todo el país comenzaron a establecer sus propios leyes, normas para el control de armas. En la ciudad de Boulder, precisamente en Colorado, donde ocurrió la balacera, se adoptó una de ellas, adoptada, además, dice aquí, unánimemente. Sin embargo, los que apoyan el derecho de armas, la Asociación Nacional del Rifle, los que apoyan el estar armado, argumentaron que solo una decisión del Senado podría regular la venta de armas. Y un juez, cuyo nombre no ha aparecido por ningún lado, prohibió que se aplicase esta ley. El detalle está en que si se hubiese aplicado, el individuo que asesinó a las 10 personas en el supermercado no hubiera podido comprar el rifle de asalto con el que asesinó a las personas. Los que argumentan a favor de la posesión de armas dicen que son para la defensa. Bueno, una cosa es defenderse y otra cosa es asaltar. Un rifle, un arma de asalto es eso, para asaltar. Es de hecho un arma de guerra. No es un arma para tenerla en la casa y protegerse de algún intruso. Nada que ver. Tenemos, por otra parte, en Estados Unidos, la señora Kamala Harris ha sido designada por el presidente Biden para que se encargue y dé respuesta al problema migratorio. El presidente Biden designó ayer a la vicepresidenta Kamala Harris para encabezar las gestiones de gobierno, con el fin de hacer frente al problema migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y trabajar con las naciones centroamericanas para atender las causas profundas del asunto. Biden hizo el anuncio al reunirse en la Casa Blanca con Harris, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y con otros asesores en el tema migratorio, para hablar sobre el incremento en la llegada de migrantes, incluidos muchos menores sin compañía de un adulto, a la frontera con México en las últimas semanas. Al delegarle el asunto a Harris, Biden intenta repetir la dinámica aplicada cuando él era vicepresidente de Barack Obama, quien recurrió a Biden en su primer período para retirar a los soldados estadounidenses de Irak y supervisar la implementación de los estímulos en respuesta a la gran recesión. Cuando ella habla por mí, dijo Biden, haciendo notar que el trabajo que hizo Harris como Procuradora General de California significa que está particularmente preparada para encabezar la respuesta del gobierno. En una votación prácticamente en bloques partidistas, el Senado de Estados Unidos confirmó ayer a la exsecretaria de Salud de Pensilvania, Rachel Levine, como subsecretaria de Salud, convirtiéndose así en la primera funcionaria federal abiertamente transgénero en ser ratificada por la Cámara Alta. La votación final fue 52-48. Las senadoras republicanas Lisa Murkowski por Alaska y Susan Collins por Maine rompieron filas con su partido para apoyar a Levine. Levine, pediatra de profesión, se había desempeñado como la máxima funcionaria de salud de Pensilvania desde el 2007 y se consolidó como el rostro público de la respuesta estatal a la pandemia del coronavirus. Se prevé que supervise las oficinas y programas de salud y servicios humanos en todo el país.
Tenemos acá que mejoran las perspectivas con la vacunación contra el COVID. A 3 meses de iniciar la campaña de vacunación en Estados Unidos, muchas de las cifras trazan un cuadro alentador, ya que el 70% de los habitantes mayores de 65 años han recibido al menos una dosis de la vacuna y el promedio diario de muertes ha caído por debajo de 1,000 por primera vez desde noviembre. Decenas de estados han ofrecido vacunas a todos los adultos o planean hacerlo en cuestión de semanas. Y la Casa Blanca dijo que la semana próxima distribuirá 27 millones de vacunas, tanto de una como de 2 dosis, más del triple de cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo hace 2 meses. Muy bien, pero a todas estas el doctor Fauci dijo, no hemos ganado la batalla todavía. El doctor Fauci no está dispuesto a declarar que lo peor ha pasado en la lucha contra el coronavirus, a pesar de que se están vacunando 2,5 millones de estadounidenses por día. El máximo experto en enfermedades infecciosas del gobierno reconoció que le preguntan eso todo el tiempo, pero respondió, estamos llegando a la esquina. Queda por ver si lograremos doblarla. En una sesión con periodistas en la Casa Blanca ayer, Anthony Fauci sostuvo que el gran desafío es la alta tasa de contagios diarios, que se sitúa más o menos en 55,000, aunque en días recientes ha sido levemente mayor que eso. Si bien es una mejoría con respecto a los 250,000 contagios diarios que se veían en lo peor del invierno, es demasiado parecido a lo que se veía en el verano. Cuando se está en ese nivel, no creo que uno pueda cantar victoria y decir que lo peor ya pasó. Hay que seguir enfrentando la situación. Muchas críticas, en especial acá en el The New York Times, para el gobernador Andrew Cuomo. La nube gris no se le quita. Resulta que él le dio prioridad a su familia cuando comenzaron las pruebas, los tests para saber si las personas tenían o no coronavirus. Y cierro con esta información internacional. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se ha comprometido a no imponer a sus aliados posicionarse a favor de Washington o Pekín, aunque ha alertado que el comportamiento coercitivo de China continúa siendo una amenaza para la seguridad y prosperidad colectivas. No hay duda de que el comportamiento coercitivo de Pekín amenaza nuestra seguridad y prosperidad colectivas y que está trabajando activamente para socavar las reglas del sistema internacional y los valores que compartimos nosotros y nuestros aliados, dijo Anthony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. Y en Bruselas tenemos la reacción de la Comunidad Europea. El alto representante de la Unión, Joseph Borrell, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, han anunciado la reapertura del diálogo bilateral centrado en China, en un paso de ambas diplomacias para coordinarse en todos los frentes, desde Rusia a Turquía, además de para salvar el acuerdo nuclear con Irán. En el primer encuentro presencial entre ambos, Borrell y Blinken han repasado un amplio espectro de la política exterior, pero en concreto han acordado retomar el diálogo bilateral sobre China lanzado el pasado año y centrado en las implicaciones del auge internacional de Pekín, con el que la Unión Europea y Estados Unidos identificarán oportunidades y retos compartidos. El reloj indica en este momento las 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En la primera página del diario El Nacional de Caracas, página virtual se entiende, el gran titular de hoy nos dice: Argentina abandona el Grupo de Lima y pide diálogo en Venezuela. No está de acuerdo con que se aísle al régimen. El gobierno que preside Alberto Fernández confirmó su retiro del bloque de 14 países creado en 2017 para buscar una salida democrática a la crisis social, política y económica venezolana.
comillas. La participación de un sector de la oposición como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar. Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo, que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Eso dice el comunicado de la Cancillería argentina. Disidentes de las FARC han colocado minas antipersona en Apure. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que 2 militares venezolanos murieron en un enfrentamiento con grupos irregulares de Colombia, a los que Vladimir Padrino López no mencionó. Ayer el diputado a la Asamblea Nacional Héctor Zambrano, chavista, dijo que no se está golpeando a un movimiento de izquierda ni a una organización revolucionaria, sino a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en el territorio para afectar a la población, con lo que corroboró lo afirmado por Karin Vera, diputada a la Asamblea Nacional electa en el 2015, en el sentido de que uno de los fallecidos fue víctima de un artefacto explosivo terrestre. Y más abajo leo que preocupa a Colombia el desplazamiento de más de 3.000 apureños. El gobierno de Iván Duque, a través de la Cancillería, alertó sobre los efectos que tienen sobre la sociedad civil los enfrentamientos armados que están ocurriendo en esa región limítrofe. Recordemos, hablamos con el alcalde de Arauquita, en Colombia, el pasado martes. En ese momento, la información que se manejaba eran 160 desplazados de La Victoria a Arauquita. La distancia entre una población y la otra es el ancho del río Arauca, 300 metros según el alcalde. Él ese día nos dijo, no son 160, ya son como 300. Bueno, según la información de hoy, ya son más de 3.000 apureños que se han pasado a la población, han cruzado la frontera huyendo de la guerra abierta, pues la violencia entre el ejército venezolano y los disidentes de la FARC disidente, porque esto es lo que hay que aclarar. No es el ejército combatiendo a la guerrilla colombiana. La disidencia de las FARC que hace vida en Venezuela, con la protección y anuencia de la dictadura de Maduro, tiene una diferencia importante, vaya usted a saber por qué, con un sector interno. Y para combatir ese sector interno es que se ha prestado el ejército venezolano, por órdenes de Vladimir Padrino, que a su vez recibe órdenes de Maduro, y esto ha ocasionado la muerte, pues, de oficiales venezolanos. En otras informaciones importantes tenemos el caso de las vacunas. Ha dicho Nicolás Maduro, no vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo. Venezuela ha rechazado las vacunas de AstraZeneca que iba a recibir a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Maduro aseguró ayer que esas vacunas no cruzarán la frontera. No va a entrar ninguna vacuna al país ni debe ser enviada que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la negativa se debe a los efectos secundarios de la vacuna, pero hay otros problemas de fondo, dice esta nota de Euronews. Venezuela no ha recibido hasta el momento vacunas de COVAX debido a las deudas que el país tiene con la Organización Mundial de la Salud. Para solucionar esta situación, el viernes pasado, la oposición, liderada por Juan Guaidó, que controla los fondos venezolanos en el exterior, anunció que dedicaría $30 millones a pagar esas vacunas. Poco después se anunció el envío a Venezuela de las dosis de AstraZeneca, que Caracas ahora acaba de rechazar. Pero Maduro usa el argumento científico, es que la AstraZeneca no sirve, cuando ya la Comunidad Europea dijo que sí, que no hay mayor problema con AstraZeneca. Pero sí acepta Maduro la Soberana 2, que todavía está en periodo de prueba.
Así pues, las cosas. El editorial con César Miguel Rondón. Sin mayor alarde, sin mayor bulla, se llegó a un acuerdo importante. Por primera vez, la oposición que representa, que lidera Juan Guaidó, pudo llegar a un acuerdo con el régimen que representa y lidera Nicolás Maduro. El acuerdo era para que pudiesen entrar al país las vacunas del proyecto COVAX, que maneja la Organización Mundial de la Salud. Resulta que Venezuela está fuera de estas vacunas porque el gobierno de Maduro, que ha despilfarrado millones en corruptelas y millones también, según, por ejemplo, cosas tan importantes como pagar y salvar y rescatar a Alex Saab, no había pagado a la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó tiene acceso a buena cantidad de dinero que está bloqueado en el exterior y que, porque el exterior, léase Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, no reconoce a Maduro como gobernante legítimo, no puede ponerle la mano a Maduro. Y Maduro, pues quien controla el país, es el que dice qué puede entrar o qué no puede entrar. El acuerdo pues fue, bueno, cómo no, vamos a descongelar $30 millones en el exterior para pagar y comprar esas vacunas y que ellas puedan entrar al país. A lo cual pues los del régimen dijeron sí. Todos, de una u otra manera, sin mayor bulla, como dije al principio, celebraron el acuerdo. En definitiva, lo importante era que entrasen las vacunas para vacunar a los venezolanos en un momento donde la pandemia pues se está desbordando en Venezuela. A última hora, en el día de ayer, primero la señora Delcy Rodríguez dice no van a entrar las vacunas. ¿Por qué? Pues porque no son buenas. Y luego Nicolás Maduro terminó diciendo que en efecto, pues no vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo. Maduro, ¿cuáles estragos? Hubo impasse y declaraciones en Europa por la vacuna AstraZeneca. Usted que ni siquiera sabe que la pantorrilla queda en las piernas y lo confunde con la barbilla. Usted que agarró un estetoscopio y dijo qué bonito el telescopio delante de la doctora Saer cuando ésta era ministra de Salud. Usted, pues, con sus vastos conocimientos científicos, puede determinar, entonces, por encima de los científicos de Europa, que la AstraZeneca no es legítima. Y por eso no va a entrar, no es buena, perdón, y por eso no va a entrar. Pero sí acepta que entre la vacuna Soberana 2, que están probando los cubanos. Es así, ¿no? Usted con sus vastos conocimientos científicos sí cree que esa es buena para someter a prueba, como conejillos de Indias a unos venezolanos. Pues bien, ese es el argumento y no entran las vacunas. Uno puede pensar, y quizás tener razón en que, en efecto, el señor Maduro le importa un comino la salud del venezolano. A Delcy Rodríguez sabemos que no le importa para nada a los venezolanos. Además, ella ya confesó en una oportunidad, en un programa de José Vicente Rangel, que esto, es decir, el régimen chavista, la destrucción del país era su venganza, la venganza de ella, por lo que le pasó a su papá. Como si los venezolanos hubiésemos matado a Jorge Rodríguez en la cárcel, que estaba preso, además por haber secuestrado a un hombre, a William Niehaus. Bien, pero no nos detengamos allí. Uno sabe, pues, que son indolentes, que no les importa para nada la suerte de los venezolanos. Pero ¿qué puede haber detrás de una decisión como esta? Dando y dando, dicen. A lo mejor, vaya usted a saber, dicen, bueno, chico, no es así de gratis. ¿Qué tal si, estoy especulando evidentemente, qué tal si liberan
Alex Saab, me lo dejan traer a Venezuela. Y entonces yo dejo que entren las vacunas. Puede ser algo así, puede ser algo distinto, las sanciones, en fin. Estamos hablando de gente sin escrúpulos, gente con la miseria en la cabeza, ¿no? Y me refiero a la miseria esa, la que empieza por M.